Cuando tenemos un exceso de hormona tiroidea, aparece el hipertiroidismo. Básicamente es un tipo de tirotoxicosis caracterizado por un trastorno metabólico. El exceso de la función de la glándula tiroides conlleva a que haya un aumento de las hormonas tiroides. La enfermedad de Graves es uno de los casos más frecuentes y es una enfermedad de características autoinmunes. Bocio tóxico multinodular, adenoma hiperfuncionante y los tumores hipofisarios, el tumor hipofisario que se produce cuando se libera demasiada tirotrofina. Esto obviamente va a traer un aumento de la actividad de la glándula tiroides. Y un caso raro, el carcinoma folicular de tiroides. Los síntomas del hipertiroidismo son variados. Puede haber alopecia. Esto también recordemos que podría ocurrir en el caso del hipotiroidismo. En la enfermedad de Graves se producen exoftalmos, nerviosismo, agitación, bocio en el caso de la enfermedad de Graves. Aumenta la tensión arterial sistólica, temblores, intolerancia al calor, taquicardia, arritmias supraventriculares, piel caliente, diarrea, debilidad, miopatía, osteoporosis, reflejos exaltados, metrorragias, impotencia, infertilidad, disminución de peso. En general, son todos los síntomas exacerbados que se producen normalmente, fisiológicamente, por la función de las hormonas tiroides, pero en este caso exacerbados. Eh, Puede haber pérdida de peso, apetito voraz, dijimos intolerancia al calor, probablemente también palpitaciones, temblores, deshidratación, etcétera. Puede llegar a producirse un deterioro de la conciencia. El tratamiento está dado por fármacos que disminuyen la síntesis de hormona tiroidea, fármacos que disminuyen la liberación, fármacos que inhiben la conversión periférica de T4-T3, aquellos que inhiben las acciones periféricas, es decir, los que antagonizan de alguna manera las acciones que se producen debidas al hipertiroidismo, y finalmente la ablación quirúrgica o por medio de iodo radioactivo de la glándula. Entre los fármacos que disminuyen la síntesis, y son los más importantes que vamos a ver, los más comunes, se encuentran, entre otros, los inhibidores de la bomba de yodo. Los inhibidores de la bomba de yodo, específicamente el perclorato, el tiosanato ya casi que no se usa por sus complicaciones, sus efectos adversos, lo que hacen es inhibir la entrada del yoduro hacia la célula folicular. La reacción adversa más típica es la anemia plástica. Los inhibidores de la peroxidasa son las tibureas. Y los dos fármacos más usados son el metilmercaptoimidazol o el propiltiuracilo. El tiuracilo se usaba antes, pero es muy tóxico y se dejó de usar. Básicamente, lo que inhiben es todas las funciones debidas a la peroxidasa. Habíamos dicho que la peroxidasa, entre otras cosas, se encargaba de la organificación, es decir, el paso del yoduro a yodo orgánico, de la formación de los residuos de monoiodotirosina y diodotirosina, o sea, de la unión con la tirosina de la tiroglobulina, y también, esto es muy importante, el acoplamiento, es decir, la formación de la tironina a partir de los residuos de iodotirosina. Las tibureas son los fármacos probablemente que más se usan como antitiroideos. El problema principal de las tibureas que hay que tener en cuenta es que el inicio de acción es un poco lento porque lo que hacen es impedir la síntesis de las hormonas tiroideas, pero las hormonas que ya están preformadas lógicamente van a seguir actuando. Y además son bociogénicas, es decir, producen bocio, y esto es debido a que si tenemos en cuenta que el, el, el contenido de
T3 y T4 va a disminuir, entonces el eje lo que va a hacer a partir de la hipófisis es aumentar la liberación, entre otras cosas, de tirotrofina vía la hipófisis, y esto lo que va a hacer es producir un aumento en la vascularización de la glándula, en la vascularización y el tamaño de la glándula. Esto va a producir bocio. Por lo tanto, lo que se hace por lo general son terapias combinadas con otras drogas que impidan que se produzca el bocio. El propiltiuracilo, a diferencia del metilmercaptoimidazol o metimazol, además inhibe la conversión periférica de T4 a T3. En cuanto a la farmacocinética de estas drogas, se administran por vía oral con una buena disponibilidad de 60-80%, atraviesan la barrera placentaria y pasan a leche materna. El metilmercaptoimidazol atraviesa con más facilidad que el propiltiuracilo, esto hay que tenerlo en cuenta. Las vidas medias son de 2 horas para el propiltiuracilo y aproximadamente 6 a 13 horas para el metilmercaptoimidazol. La biotransformación es hepática y se eliminan por orina, tanto sea la molécula entera o los metabolitos. Los efectos adversos de las tiureas, el más significativo es la agronulocitosis, que es el más peligroso. Además, pueden producir anemia aplásica. Por otra parte, pueden ser teratogénicos, puede haber reacciones de hipersensibilidad, rash, urticaria y intolerancia gástrica, náuseas, además de, en algunos casos, hepatotoxicidad. Pero los dos efectos adversos fundamentales que hay que tener en cuenta son la granulocitosis y la anemia plásmica. En algunos casos puede ocurrir. Fármacos que disminuyen la liberación, los ioduros, el que se usa actualmente más que nada es el iopodato de sodio, porque la solución del UOL, el yoduro de potasio, trae más complicaciones. El litio, que solo se utiliza en el caso de que el paciente tenga alergia al yodo, porque tiene una gran cantidad de efectos adversos mayores que los ioduros. Los ioduros, el ácido iopanoico, y habíamos dicho el iopodato de sodio, básicamente, lo que hacen es, básicamente, bloquear las acciones de la TSH, desacoplan la actividad de la ciclasa con respecto a la unión del receptor de la tirotrofina a nivel de la tiroides. Como parte de ese desacople, lo que ocurre es que se alteran todas las funciones debidas a la TSH, a la tirotrofina. Por ejemplo, se altera el transporte del yoduro, la hidrólisis de la tiroglobulina y además impiden la hiperplasia y la vascularización inducida por drogas ociogénicas, porque al no haber acción de la TSH, esta acción debida a la ciclasa, no se produce la hiperplasia y la vascularización. A dosis altas también pueden inhibir la misma liberación de las hormonas tiroides, pero básicamente estos son los efectos que ocurren. Ahora bien, los ioduros, que dijimos que se pueden utilizar conjuntamente con las tiureas porque de alguna manera impiden la aparición de bocio, el tema de los ioduros es que su acción no es muy larga, sino que es una acción transitoria, y después de unas semanas puede ocurrir que los ioduros dejen de actuar, y en ese caso la gran cantidad porque el eje está excitado porque hay una disminución de las hormonas tiroides, por lo tanto la TSH se descarga en gran cantidad. La gran cantidad de TSH lo que hace es producir lo que se llama una tormenta tiroidea, es decir, se produce una especie de hipertiroidismo debido a que la TSH está desregulada porque no hay manera de frenarla por la falta de hormona tiroidea, y por lo tanto, al no existir la función del iyoduro, que es desacoplar, digamos, del exceso de iyoduro, desacoplar la acción de la TSH sobre el receptor y impedir la actividad de la ciclasa, al activarse la ciclasa lo que se produce es un hipertiroidismo por la gran cantidad de TSH que hay en el medio. Los efectos adversos son la hipersensibilidad, principalmente. Cuando un paciente está hipertiroideo, se puede recurrir, en caso extremo, a la cirugía o a la destrucción del parénquima
de la glándula por medio de yodo radioactivo. El yodo radioactivo lo que tiene, el 131, el isótopo, es que tiene una penetración relativamente escasa, es decir, de una penetración del orden de centímetros solamente, donde puede destruir, digamos, donde puede llegar la radiación, y por lo tanto, al acumularse el yodo radioactivo en la tiroides, solamente va a afectar la zona relativamente cercana a la glándula y no va a ir al resto del organismo. Y las partículas que más este isótopo de yodo liberan son las partículas beta, que lo que tienen es baja penetración y destruyen el tejido donde está acumulado el yodo radioactivo, es decir, cercano a la glándula, pero no al resto del organismo. Las partículas gamma que se liberan son muy penetrantes, pero son muy pocas y pueden servir para detectar por medio de detectores, a ver la cantidad de radiación que la glándula ha tomado. Es decir, sirven como detectores de la cantidad de radiación que se encuentra en la tiroides. La vida media del yodo 131 es baja, es de 8 días, lo que quiere decir que el 99% de su radiación se gasta en apenas 56 días, lo cual hace que la persona no esté con radiación, digamos, por un periodo grande de tiempo. Las indicaciones son para la enfermedad de Graves, siempre en pacientes mayores de 40 años, porque en un paciente que es fértil, que se espera que pueda tener hijos, no se le va a indicar un tratamiento con radiación. Y en el caso de carcinoma tiroideo. El riesgo es que el exceso, digamos, de destrucción de la glándula genere un hipotiroidismo, por supuesto. Finalmente, las drogas que inhiben la conversión periférica, es decir, el paso de T4 a T3, tenemos, habíamos dicho, el propiltiuracilo, como la tigurea, no el metilmercaptoimidazol, y también amiodarona, iopodato de sodio, propranolol y los glucocorticoides. Recordemos que el iopodato de sodio, además, podía inhibir la entrada, o sea, inhibir la acción de la TSH. Es decir, como es un yoduro, inhibía, digamos, desacoplaba a la adenatrociclasa de la acción de la TSH. El propranolol, además de inhibir las acciones periféricas, además de inhibir la conversión periférica, es el único que puede inhibir algunos de los efectos que se producen por el hipertiroidismo. No todos, pero específicamente los efectos facilitadores de la acción catecolinérgica que podrían traer riesgos a nivel cardiovasculares. Esos efectos pueden ser inhibidos por el propranolol, que además es un inhibidor de la conversión periférica.